Bienvenidos a Tras la Invención. Hoy estaremos explorando el hecho histórico de lo que fue la tregua de la Navidad. Acompáñanos, en medio de la devastación y la brutalidad de la Primera Guerra Mundial, un evento extraordinario tuvo lugar en el frente occidental en la Navidad de 1914. Este evento, conocido como la Tregua de Navidad, brilla como un faro de humanidad en uno de los momentos más oscuros de la historia. En este video, exploraremos cómo soldados enemigos, atrincherados en lados opuestos del conflicto, dejaron de lado sus armas y compartieron un momento de paz y confraternización en medio del campo de batalla. La Tregua de Navidad es un recordatorio poderoso de la capacidad humana para la empatía y la compasión, incluso en circunstancias extremadamente adversas. En este relato, examinaremos los orígenes de esta tregua, los eventos que la rodearon y las lecciones que podemos extraer de este episodio único en la historia de la guerra. Acompáñanos mientras exploramos este emocionante capítulo de la Primera Guerra Mundial y reflexionamos sobre su significado duradero en nuestro mundo actual. La Tregua de Navidad de 1914 tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial, un conflicto que abarcó desde 1914 hasta 1918 y que involucró a las principales potencias europeas y a muchas otras naciones en todo el mundo. Para comprender adecuadamente la Tregua de Navidad, es esencial comprender el contexto histórico en el que ocurrió. El inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914 fue el resultado de una serie de tensiones políticas, militares y económicas que se habían acumulado durante décadas en Europa y otras partes del mundo. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el nacionalismo estaba en auge en Europa. Las naciones aspiraban a consolidar su poder y prestigio a nivel internacional. Las rivalidades imperiales entre las principales potencias europeas, como Gran Bretaña, Alemania y Francia, se intensificaron a medida que competían por territorios coloniales y esferas de influencia en África, Asia y otros lugares. El sistema de alianzas entre naciones europeas contribuyó a la propagación de la guerra. Alemania, Austria-Hungría e Italia formaron la Triple Alianza, mientras que Francia, Rusia y el Reino Unido formaron la Triple Entente. Estas alianzas crearon un ambiente en el que un conflicto local podría convertirse en una guerra generalizada. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría y su esposa en Sarajevo el 28 de junio de 1914 fue el detonante directo de la guerra. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia en julio de 1914, lo que desencadenó una serie de declaraciones de guerra entre las alianzas. El conflicto inicial entre Austria-Hungría y Serbia se expandió rápidamente a medida que otras naciones se unieron. Alemania invadió Bélgica y Luxemburgo, lo que llevó al Reino Unido a declarar la guerra a Alemania. Francia, Rusia y otras naciones europeas se unieron al conflicto y la guerra se convirtió en una lucha global. La Primera Guerra Mundial se caracterizó por la guerra de trincheras en el frente occidental. Los soldados estaban atrincherados en líneas defensivas y el conflicto se convirtió en una lucha de desgaste. El estancamiento en el frente occidental llevó a una gran cantidad de bajas y un prolongado sufrimiento. La Primera Guerra Mundial cambió la dinámica política y económica mundial. El colapso de imperios como el ruso, el otomano y el austrohúngaro alteró el equilibrio de poder. El inicio de la Primera Guerra Mundial marcó el comienzo de uno de los conflictos más devastadores de la historia. Las tensiones acumuladas durante décadas y la compleja red de alianzas llevaron a un conflicto que afectó profundamente a Europa y a todo el mundo. La guerra tuvo un impacto duradero en la historia del siglo XX y dejó cicatrices que aún se sienten hoy en día. Una de las características más distintivas y brutales de la Primera Guerra Mundial fue la guerra de trincheras en el frente occidental. Este estancamiento prolongado, que se prolongó durante varios años, tuvo un profundo impacto en la guerra y en la psicología de los soldados. Las trincheras eran zanjas fortificadas y profundas que se excavaban en el suelo para proporcionar refugio a los soldados. Estaban diseñadas para proteger a las tropas de los ataques enemigos y proporcionar una posición defensiva desde la cual se podía disparar contra el enemigo. Las trincheras crearon un estado de estancamiento en el frente occidental. Ambos lados estaban atrincherados en posiciones defensivas y eran reacios a lanzar ataques frontales debido a las altas tasas de bajas. El resultado fue un frente estático que apenas se movía, lo que llevó al término stalemato o estancamiento en la guerra. Las condiciones en las trincheras eran terribles.
Los soldados vivían en espacios estrechos y sucios, expuestos a los elementos y con un suministro limitado de comida y agua. La exposición constante al lodo y la falta de higiene llevaron a enfermedades y problemas de salud generalizados. A pesar del estancamiento, hubo intentos periódicos de romper el frente enemigo mediante ataques y ofensivas. Estos ataques, que a menudo involucraban cargas frontales a través de tierra de nadie, resultaban en un alto número de bajas y pocos avances significativos. La Primera Guerra Mundial se convirtió en una guerra de desgaste, en la que ambas partes esperaban agotar los recursos y la moral del enemigo. El estancamiento prolongado llevó a una gran cantidad de bajas, muchas de ellas en ataques fútiles. El estancamiento en las trincheras tuvo efectos devastadores en la psicología de los soldados. El tedio, el miedo constante y la exposición a la violencia dejaron cicatrices duraderas en quienes lucharon en la guerra. A pesar del estancamiento, se produjeron avances tecnológicos en la guerra, como el uso de armas químicas, tanques y ametralladoras. Estos avances no pudieron romper completamente el estancamiento, pero cambiaron la naturaleza de la guerra. La guerra de trincheras y el estancamiento en el frente occidental fueron características definitorias de la Primera Guerra Mundial. Esta etapa de la guerra se caracterizó por su brutalidad, su falta de movimiento y su impacto psicológico en los soldados. El estancamiento solo se rompió con el tiempo, a medida que nuevas estrategias y eventos, como la entrada de los Estados Unidos en la guerra, cambiaron el curso del conflicto. Las trincheras en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial eran lugares extremadamente hostiles y las condiciones de vida para los soldados que las ocupaban eran notoriamente difíciles. Los soldados en las trincheras estaban expuestos constantemente a los elementos. En invierno, enfrentaban el frío intenso, y en verano, el calor sofocante. La falta de refugio adecuado y ropa adecuada para las condiciones climáticas extremas a menudo resultaba en enfermedades como la congelación y el agotamiento por calor. Las trincheras eran estrechas y estaban abarrotadas con soldados que vivían en espacios reducidos. La falta de higiene y el constante contacto con el barro y la suciedad contribuían a la propagación de enfermedades, como la disentería y el tifus. Los soldados en las trincheras a menudo enfrentaban una escasez crónica de suministros esenciales, incluyendo comida, agua, ropa limpia y medicamentos. El racionamiento era común, lo que significaba que las raciones de comida eran mínimas y de baja calidad. Las trincheras estaban bajo constante amenaza de ataques enemigos, ya fuera por bombardeos de artillería, ataques de gas tóxico o asaltos enemigos. La vida en las trincheras era peligrosa y estresante, ya que los soldados nunca sabían cuándo serían blanco de un ataque. Las condiciones insalubres y la falta de higiene en las trincheras promovían la propagación de enfermedades y parásitos. Los piojos, las ratas y otros parásitos eran comunes y contribuían a las condiciones miserables. El estrés constante, la falta de sueño y la exposición a la violencia constante tenían un impacto psicológico devastador en los soldados. El shell shock, trauma de guerra, se volvió común, y muchos soldados experimentaron síntomas de estrés postraumático. Los soldados en las trincheras a menudo se sentían aislados de la sociedad civil y desconectados de sus vidas anteriores. La guerra alteró profundamente sus perspectivas y sus relaciones con el mundo exterior. Las condiciones de vida en las trincheras eran tan extremadamente duras que a menudo se considera que la guerra de trincheras fue uno de los aspectos más desoladores y desafiantes de la Primera Guerra Mundial. Los soldados enfrentaban una lucha constante contra las condiciones adversas, la enfermedad y el agotamiento físico y mental mientras defendían sus posiciones en el frente occidental. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto largo y desgarrador que sumió a los soldados en condiciones extremadamente difíciles. La desesperanza y la nostalgia de casa fueron sentimientos comunes entre los soldados que luchaban en el frente y tuvieron un impacto profundo en su bienestar emocional. Los soldados que luchaban en la Primera Guerra Mundial a menudo se encontraban lejos de sus hogares y familias durante periodos prolongados. La separación de sus seres queridos y la incertidumbre sobre su seguridad causaban un profundo sentimiento de soledad y nostalgia. Las condiciones en las trincheras eran extremadamente difíciles, y los soldados a menudo vivían en entornos insalubres y peligrosos. La falta de comodidades básicas, como camas cómodas o acceso a instalaciones de saneamiento adecuadas, agravaba la sensación de desesperanza. El estrés constante de la guerra, incluidos los bombardeos, los ataques enemigos y el peligro constante, contribuía a la desesperanza de los soldados.
El miedo a la muerte o a las lesiones era una carga constante, la nostalgia de casa era una emoción común entre los soldados. Extrañaban la comodidad y la familiaridad de sus hogares, así como las relaciones familiares y las rutinas diarias. Cartas de casa, fotografías y recuerdos personales eran tesoros invaluables que los soldados llevaban consigo. La celebración de la Navidad en el frente de batalla a menudo acentuaba la nostalgia de casa. La Navidad era un momento de unión familiar y celebración en casa, y muchos soldados anhelaban estar con sus seres queridos. La desesperanza y la nostalgia de casa tenían un impacto negativo en la moral y el ánimo de los soldados. Mantener la motivación y la determinación en medio de estas emociones era un desafío constante. A pesar de la desesperanza y la nostalgia, los soldados a menudo encontraban apoyo emocional en la camaradería con sus compañeros de trinchera. La solidaridad entre los soldados a menudo era un factor clave para mantener la moral y la determinación. La desesperanza y la nostalgia de casa eran sentimientos profundamente arraigados entre los soldados que lucharon en la Primera Guerra Mundial. Estos sentimientos se mezclaban con el estrés y los horrores de la guerra, creando una carga emocional abrumadora. La celebración de la Navidad en medio del conflicto acentuaba la distancia entre el frente de batalla y el hogar y hacía que los soldados anhelaran aún más la paz y la compañía de sus seres queridos. La tregua de Navidad como un momento de humanidad en la Primera Guerra Mundial. La tregua de Navidad, que ocurrió en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial en 1914. Es un episodio notable de humanidad en medio de uno de los conflictos más brutales de la historia. Aquí se desarrolla cómo este evento se convirtió en un momento excepcional de conexión y compasión. Durante la Navidad de 1914, soldados de ambos lados del frente occidental comenzaron a cantar villancicos y a iluminar velas en sus trincheras. Este gesto simbólico fue seguido por un cese de fuego no oficial y espontáneo en algunas áreas del frente, donde los soldados dejaron de disparar y se aventuraron a tierra de nadie. A lo largo del frente, los soldados intercambiaron pequeños regalos como tabaco, alimentos y chocolate con sus enemigos. Esta acción humanitaria era un signo de buena voluntad y generosidad en medio de la guerra. Los soldados aprovecharon la oportunidad para compartir historias sobre sus hogares y mostrar fotografías de sus familias. Esta interacción permitió a los soldados conocer a sus enemigos como individuos con experiencias y vidas fuera de la guerra. Los soldados se unieron para cantar villancicos navideños y realizar oraciones juntos, independientemente de su nacionalidad o religión. Estos actos de fe y comunión reflejaron la esperanza compartida de paz y la búsqueda de la humanidad común. En algunos lugares, los soldados se unieron para enterrar a sus compañeros caídos, independientemente de su afiliación nacional. Este acto de respeto hacia los caídos trascendió las fronteras. La tregua de Navidad tuvo un efecto profundo en la moral de los soldados. Les recordó su humanidad compartida y les dio un respiro temporal de la brutalidad de la guerra. Muchos soldados expresaron una sensación de renovada esperanza y optimismo. Los comandantes militares de ambos lados inicialmente estaban preocupados por la tregua de Navidad y tomaron medidas para evitar futuros cese de fuego no oficiales. Sin embargo, en algunas áreas, los comandantes permitieron que la tregua continuara durante varios días. La tregua de Navidad es un recordatorio conmovedor de la capacidad humana para buscar la paz y la compasión incluso en las circunstancias más adversas. A pesar de la brutalidad de la Primera Guerra Mundial, los soldados encontraron un momento para conectarse como seres humanos y trascender las divisiones impuestas por la guerra. Esta tregua, aunque efímera, sigue siendo un símbolo poderoso de nuestra humanidad compartida. La tregua de Navidad de 1914 en la Primera Guerra Mundial fue un episodio único en la historia militar, donde soldados de ambos lados del conflicto abandonaron sus armas y se unieron en momentos de camaradería y humanidad. La tregua comenzó de manera espontánea cuando los soldados en las trincheras comenzaron a escuchar villancicos navideños provenientes de las líneas enemigas. Algunos soldados respondieron con canciones en su propio idioma y encendieron velas o lámparas improvisadas para celebrar la Navidad. Los soldados comenzaron a intercambiar mensajes a través de tierra de nadie utilizando señales visuales o gritando desde las trincheras. En algunos casos, se utilizaron intérpretes improvisados o soldados que hablaban varios idiomas para facilitar la comunicación. En un gesto de amistad y generosidad, los soldados comenzaron a intercambiar pequeños regalos. Estos regalos incluían tabaco, chocolate, dulces y botellas de licor. Estos intercambios simbolizaban la tregua y el deseo de paz.
En algunas áreas, los soldados aprovecharon la tregua para recoger y enterrar a los muertos que habían quedado en tierra de nadie durante semanas o meses. Este acto de humanidad y respeto hacia los caídos fue significativo. Los soldados se reunieron para cantar villancicos navideños, a menudo acompañados por músicos con instrumentos improvisados. También se realizaron oraciones en diversas lenguas y denominaciones religiosas, lo que reflejaba la diversidad de las fuerzas en conflicto. En algunos lugares, los soldados organizaron partidos de fútbol improvisados en tierra de nadie. Utilizaron balones de fútbol que habían traído consigo o hicieron pelotas con objetos disponibles. Los soldados se sentaron juntos, compartieron historias sobre sus vidas y sus hogares, y trataron de comunicarse a pesar de las barreras lingüísticas. La camaradería y la conversación amigable se convirtieron en características destacadas de la tregua. La duración de la tregua varió en diferentes áreas del frente occidental. En algunos lugares, duró solo unas pocas horas, mientras que en otros, se extendió durante varios días. Las reacciones de los comandantes y los niveles de permisividad hacia la tregua variaron considerablemente. La tregua de Navidad de 1914 fue un fenómeno complejo y multifacético que abarcó una variedad de actividades pacíficas y momentos de unión entre soldados enemigos. Aunque fue efímera y no ocurrió en todos los lugares del frente, sigue siendo un testimonio poderoso de la humanidad en medio de la guerra y un recordatorio de la capacidad de las personas para buscar la paz y la conexión incluso en circunstancias extremas. La tregua de Navidad de 1914, aunque conmovedora y significativa desde el punto de vista humano, fue un evento no autorizado que generó diversas reacciones por parte de los comandantes militares y los gobiernos de los países involucrados en la Primera Guerra Mundial. Los comandantes militares de ambos lados del conflicto inicialmente observaron con desconfianza la tregua. Temían que pudiera ser un truco del enemigo para ganar una ventaja estratégica. Muchos comandantes emitieron órdenes estrictas para que los soldados no se involucraran en actividades pacíficas con el enemigo. En varios lugares del frente, los comandantes intentaron restablecer la lucha después de que la tregua comenzó. Utilizaron amenazas y disparos al aire para disolver las reuniones de soldados enemigos. Sin embargo, en algunos lugares, los comandantes permitieron que la tregua continuara durante un tiempo antes de ordenar a sus tropas que reanudaran el combate. Los gobiernos de los países involucrados también miraron con escepticismo la tregua de Navidad. Temían que pudiera socavar el espíritu de lucha y la moral de las tropas. En algunos casos, se emitieron comunicados oficiales que desalentaban la tregua y enfatizaban la necesidad de continuar la guerra. Los gobiernos a menudo censuraron la información relacionada con la tregua en la prensa y la correspondencia de los soldados para evitar que se difundiera la noticia y se convirtiera en un ejemplo para futuras acciones similares. La tregua de Navidad cambió la forma en que se llevó a cabo la guerra en el frente occidental. Los comandantes comenzaron a rotar a las unidades con mayor frecuencia y a evitar la acumulación de soldados en un solo lugar para evitar futuros cese de fuego no autorizados. Los comandantes y los gobiernos tomaron medidas para asegurarse de que eventos como la tregua de Navidad no se repitieran en el futuro. Se emitieron órdenes estrictas para prevenir cualquier interacción amistosa con el enemigo. La tregua de Navidad fue un episodio único en la historia militar y generó una variedad de reacciones. Aunque muchos soldados y comandantes experimentaron momentos de humanidad y camaradería durante la tregua, los líderes militares y gubernamentales en última instancia estaban comprometidos con la prosecución de la guerra y tomaron medidas para evitar futuras treguas similares. La tregua de Navidad sigue siendo un ejemplo de la tensión entre la humanidad y la brutalidad en medio de la guerra. La tregua de Navidad de 1914 fue un episodio singular en medio de la brutalidad de la Primera Guerra Mundial. Aunque fue un evento efímero, tuvo impactos significativos en la moral de los soldados y dejó una huella duradera en la memoria histórica. La tregua de Navidad comenzó de manera espontánea en la noche del 24 de diciembre de 1914 en algunos sectores del frente occidental. En algunos lugares, la tregua duró solo unas pocas horas, mientras que en otros, se extendió durante varios días, llegando en algunos casos hasta la víspera de Año Nuevo. La tregua cambió la percepción que los soldados tenían de sus enemigos.
Experimentaron una humanidad compartida y reconocieron que los soldados enemigos también eran personas con familias y vidas fuera de la guerra. La tregua tuvo un impacto positivo en la moral de muchos soldados. Les proporcionó un breve respiro de la brutalidad de la guerra y les recordó la importancia de la paz. Algunos soldados expresaron una sensación de esperanza y optimismo después de la tregua. La tregua de Navidad cambió la forma en que se llevó a cabo la guerra en el frente occidental. Los comandantes comenzaron a rotar a las unidades con mayor frecuencia y evitar la acumulación de soldados en un solo lugar para prevenir futuros cese de fuego no autorizados. Aunque la tregua no puso fin al conflicto ni alteró significativamente el curso de la guerra, dejó una huella duradera en la memoria histórica. La tregua de Navidad sigue siendo un símbolo de la capacidad de las personas para buscar la paz y la humanidad en medio de la adversidad. A lo largo de la guerra, hubo otros intentos esporádicos de treguas similares, pero la mayoría de ellos fueron reprimidos por comandantes militares y gobiernos que temían que debilitaran el esfuerzo bélico. La tregua de Navidad ha sido objeto de reflexión, conmemoración y recuerdo en años posteriores. Se ha convertido en un símbolo de la humanidad en medio de la guerra y ha inspirado obras literarias, cinematográficas y musicales que exploran su significado y sus implicaciones. La tregua de Navidad de 1914 fue un momento inusual de conexión y compasión en medio de la Primera Guerra Mundial. Aunque su duración fue breve y no cambió el curso del conflicto, tuvo un impacto significativo en la percepción de los soldados y sigue siendo un testimonio de la capacidad de las personas para buscar la paz y la humanidad incluso en las circunstancias más adversas. La tregua de Navidad de 1914, a pesar de su efímera duración, lleva consigo un significado profundo y ha dejado lecciones importantes en la memoria histórica. La tregua de Navidad es un poderoso recordatorio de que incluso en las condiciones más adversas y deshumanizadoras de la guerra, la humanidad puede prevalecer. Los soldados de ambos lados, enemigos en el campo de batalla, encontraron la capacidad de conectarse como seres humanos y mostrar compasión. Durante la tregua, los soldados compartieron historias, regalos y momentos de camaradería. Esto demostró que la guerra no podía eliminar la necesidad humana de compartir, comunicarse y encontrar similitudes con los demás. La tregua proporcionó un breve respiro de la brutalidad de la guerra y generó una sensación de esperanza y optimismo entre los soldados. Les recordó que la paz era posible y que la guerra no era inevitable. La tregua de Navidad nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros de la historia, la paz y la humanidad pueden prevalecer. Nos enseña que la resolución de conflictos a través del diálogo y la comprensión mutua es siempre una opción. A pesar de las profundas divisiones culturales y nacionales, los soldados enemigos encontraron formas de superar esas barreras y conectarse como seres humanos. Esto nos muestra que las divisiones pueden ser superadas a través de la empatía y el entendimiento. Recordar eventos como la tregua de Navidad es esencial para mantener viva la memoria histórica y aprender de la historia. Nos recuerda la importancia de buscar la paz y la compasión en medio de la adversidad. La tregua de Navidad subraya la humanidad que aún puede encontrarse en medio de la guerra. A menudo, los soldados son víctimas de las decisiones de los líderes políticos y militares, y este evento muestra que muchos de ellos anhelan la paz tanto como cualquier otra persona. Aunque la tregua de Navidad fue espontánea y no autorizada, demuestra el poder de la acción colectiva y la influencia de la base en eventos históricos. Los soldados tomaron la iniciativa de buscar la paz por sí mismos. En resumen, la tregua de Navidad de 1914 es un episodio memorable de humanidad en medio de la guerra y nos enseña lecciones importantes sobre la posibilidad de la paz, la importancia de la compasión y la necesidad de recordar y aprender de la historia. Es un recordatorio perdurable de nuestra capacidad para buscar la paz y la conexión incluso en circunstancias extremas. La tregua de Navidad de 1914 en la Primera Guerra Mundial es un capítulo conmovedor y memorable en la historia de la humanidad en medio de la guerra. A pesar de la brutalidad del conflicto, los soldados enemigos encontraron un momento de unión, compasión y esperanza durante la Navidad. Este episodio efímero, aunque no detuvo la guerra, dejó un impacto duradero en la memoria histórica y continúa inspirando reflexiones y lecciones importantes. La tregua de Navidad nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros de la historia, la humanidad y la compasión pueden prevalecer. Nos enseña que la paz siempre es posible, incluso en medio de conflictos aparentemente insuperables.
Las lecciones de este evento trascienden el campo de batalla y nos hablan sobre la capacidad de las personas para buscar la paz, la conexión y la comprensión mutua. En un mundo marcado por divisiones y conflictos, la tregua de Navidad es un recordatorio perdurable de que podemos encontrar puntos en común, superar barreras y mostrar compasión hacia los demás. Nos muestra que la humanidad puede brillar incluso en los momentos más sombríos. Mantener viva la memoria de la tregua de Navidad es esencial para recordar estas lecciones y llevarlas adelante en nuestros esfuerzos por buscar un mundo más pacífico y compasivo. Esta historia nos insta a no olvidar el poder de la humanidad y la posibilidad de la paz, incluso en medio de la guerra.